Todos admiran los vestidos victorianos, pero casi nadie podría soportar vivir dentro de uno. A primera vista, todo parece perfecto. Telas elegantes, siluetas impecables, mujeres que parecen flotar en salones iluminados. Pero esa imagen es solo la superficie, porque detrás de cada vestido había un sistema rígido, silencioso y exigente. Vestirse no era una elección rápida, era un proceso que transformaba el cuerpo, la respiración y hasta la forma de moverse. Cada capa imponía una regla, cada ajuste, una limitación, y lo más inquietante es que todo eso debía parecer natural. Quédate, porque entender cómo era realmente vestir así cambia por completo la idea que tienes de esa época. Cuando pensamos en esa época, el reinado de Rainha Vitória, imaginamos elegancia, salones iluminados y mujeres caminando con una calma casi perfecta. Pero esa imagen está incompleta, porque lo que vemos es solo la última capa, y lo que había debajo era un sistema complejo, rígido y profundamente exigente. Vestirse no era un gesto automático, era un proceso estructurado, casi mecánico. Una mujer aristócrata promedio no comenzaba su día simplemente eligiendo un vestido. Comenzaba preparándose para soportarlo. Primero, la chemise, una prenda de algodón o lino, ligera, diseñada para proteger la piel y absorber el sudor. Esta capa era fundamental porque el vestido exterior casi nunca se lavaba con frecuencia. Desde el inicio, la ropa no estaba pensada para comodidad, sino para preservar la apariencia. Luego venían las medias, sujetas con ligas, después el corset. Y aquí el proceso dejaba de ser individual. Ajustar un corset correctamente requería ayuda. Las cintas se tensaban gradualmente, no de golpe, para moldear el torso sin dañar la estructura de la prenda. Este paso podía tomar varios minutos, y no era opcional. El corset definía la silueta aceptada socialmente. Sin él, el vestido no funcionaba. Una vez ajustado, la respiración ya no era la misma. No necesariamente dolorosa, pero sí controlada, más superficial, más consciente. El cuerpo comenzaba a adaptarse a una forma que no era completamente natural, y todavía faltaban capas. Encima del corset se colocaba la estructura que daría volumen al vestido, crinolina o bustle, dependiendo de la década. Estas estructuras no eran decorativas, eran ingeniería aplicada a la moda. Metal, tela y diseño trabajando juntos para crear una silueta específica que definía el estatus y la época. Después venían las enaguas, 2, 3, a veces más, acumulando peso, calor y rigidez. Solo entonces llegaba el vestido visible. El tiempo total para vestirse podía variar entre 20 y 40 minutos, incluso más en ocasiones formales. Y eso sin contar el peinado, los guantes o los accesorios. Nada de este proceso era improvisado. Cada capa tenía una función, una razón, una regla. Y sin embargo, lo más importante no era cómo se veía, era lo que exigía del cuerpo que lo llevaba. Porque desde ese primer momento del día, la movilidad ya estaba condicionada, la postura encorregida, la respiración ajustada, y cada movimiento futuro tendría que adaptarse a esa estructura. Y esto era apenas el inicio. Si esta historia te está atrapando, suscríbete ahora y dime en los comentarios desde dónde me estás viendo. Después de colocarse la primera capa, todo cambiaba. El corset no era una pieza secundaria, era el núcleo de todo el sistema. Sin él, el vestido no tenía forma, no había silueta, no había, en términos sociales, presentación adecuada. Su estructura era rígida, estaba confeccionado con múltiples capas de tela reforzada y en su interior se insertaban varillas, originalmente de hueso de ballena y más tarde de acero.
Estas varillas no estaban ahí por estética. Su función era sostener y comprimir el torso, creando una forma específica que definía la moda de la época. El cierre no era frontal como en la ropa moderna. La parte más importante estaba en la espalda, un sistema de cordones que debía ajustarse de forma gradual. Este proceso requería otra persona. Una mujer no podía vestirse completamente sola si quería alcanzar el ajuste correcto. Había una dependencia práctica incorporada en el diseño. El ajuste no era instantáneo. Se tensaban los cordones poco a poco, permitiendo que el cuerpo se adaptara. Un corset bien colocado no debía causar dolor inmediato, pero sí generaba una presión constante. La cintura se reducía, el torso se alargaba visualmente y el pecho se elevaba. Existe una idea extendida de que todas las mujeres reducían su cintura a extremos irreales. En la práctica, eso no era lo común en el uso diario. Sin embargo, incluso en versiones moderadas, el corset alteraba la forma natural del cuerpo. La respiración se volvía más superficial. Los movimientos del torso quedaban limitados. Inclinarse, girar o incluso sentarse requería ajustes conscientes. El corset también condicionaba la postura. Obligaba a mantener la espalda recta. Esta rigidez era interpretada como elegancia, pero en realidad era una consecuencia directa de la estructura interna de la prenda. El tiempo que una mujer permanecía con el corset podía extenderse durante la mayor parte del día. Quitarlo en público no era una opción. Aflojarlo tampoco. Una vez colocado, el cuerpo debía adaptarse a él, y aún así, el corset no era la capa más visible. Era la más importante, porque todo lo demás, las faldas, el volumen, el vestido exterior, dependía de esa base rígida. Sin ella, nada encajaba como debía. Pero incluso después de ajustar el corset, el vestido todavía no estaba completo. Lo que venía después no comprimía el cuerpo, lo rodeaba. Después del corset, el cuerpo ya estaba moldeado. Pero el vestido aún no existía, porque en la moda victoriana la silueta no dependía solo del torso, dependía del espacio que ocupaba el cuerpo en el entorno, y ese espacio no era natural, era construido. La siguiente capa era la estructura de volumen. En las décadas de 1850 y 1860, esa estructura tomaba la forma de la crinolina. No era simplemente una falda amplia, era una armazón ligera, generalmente hecha de aros de acero unidos por cintas, que creaban una forma circular alrededor del cuerpo. Su objetivo era mantener la falda extendida sin necesidad de múltiples capas pesadas. Antes de la crinolina, el volumen se lograba con varias enaguas superpuestas. Eso generaba un peso considerable. La introducción de esta estructura metálica redujo el peso en algunos casos, pero aumentó el tamaño del vestido de forma significativa. El diámetro podía ser amplio, lo suficiente como para alterar la relación entre la persona y el espacio que la rodeaba. Pasar por una puerta requería cálculo. Sentarse implicaba acomodar toda la estructura. Caminar en lugares estrechos se volvía complicado. No era solo vestimenta, era una extensión física del cuerpo. En la década de 1870, la silueta cambió. La crinolina fue sustituida progresivamente por la anquiña, conocida como bustle. En lugar de distribuir el volumen de manera circular, lo concentraba en la parte posterior del vestido. El efecto visual era distinto. El frente más ajustado, la parte trasera proyectada hacia afuera. Esta forma también requería una estructura interna, hecha de almohadillas, armazones o combinaciones de tela rígida. El resultado era igualmente artificial. Estas estructuras no eran opcionales dentro de ciertos contextos sociales. Eran necesarias para que el vestido mantuviera la forma esperada. Sin ellas, la silueta se consideraba incompleta. Pero el volumen no era solo una cuestión estética.
Había consecuencias prácticas. Las crinolinas, por ejemplo, estaban hechas de materiales ligeros, pero inflamables. Existen registros documentados de accidentes domésticos donde las faldas se acercaban demasiado al fuego, chimeneas, velas, lámparas, y la estructura actuaba como un canal de aire que alimentaba las llamas. El tamaño también generaba riesgos en espacios públicos, escaleras, carruajes, calles estrechas, todo debía ser calculado, y aún así, ese volumen era considerado deseable, porque no representaba comodidad, representaba estatus. Cuanto más espacio ocupaba el vestido, más evidente era que la mujer no necesitaba trabajar, no necesitaba moverse con rapidez, no necesitaba adaptarse a limitaciones físicas del día a día. El vestido comunicaba eso, sin palabras, pero incluso con toda esa estructura aún faltaban capas, porque lo que sostenía el volumen no era lo que lo hacía verse completo. Antes de seguir, suscríbete y cuéntame desde dónde estás. Quiero imaginar quién está viendo esto conmigo. Después de la estructura, el vestido aún no estaba terminado, porque el volumen por sí solo no definía la apariencia final. Era necesario cubrirlo, suavizarlo, darle consistencia. Y para eso existían las capas invisibles. Encima de la crinolina o de la anquiña se añadían las enaguas, conocidas como petticoats. No era una sola. Podían ser 2, 3, 4, incluso más, dependiendo del nivel de formalidad y del estatus de la mujer. Estas capas cumplían varias funciones al mismo tiempo. Primero, ocultaban la estructura interna. La armazón metálica no debía ser visible ni marcarse bajo el vestido. Segundo, ayudaban a distribuir mejor el volumen, creando una caída más uniforme de la tela exterior. Y tercero, aportaban aislamiento térmico, pero ese aislamiento tenía un costo. Cada nueva capa añadía peso, cada nueva capa retenía calor. El conjunto completo, corsé, estructura, enaguas y vestido, podía alcanzar fácilmente entre 5 y 10 kilos, y ese peso no estaba distribuido de manera ergonómica. Se concentraba en la cintura, sostenido por el corset, que ya ejercía presión constante sobre el torso. El resultado era una carga continua sobre el cuerpo. Caminar largas distancias no era práctico. Subir escaleras requería esfuerzo. Sentarse implicaba reorganizar varias capas al mismo tiempo, y el calor se acumulaba. En interiores, especialmente en salones cerrados o durante eventos sociales, la temperatura corporal aumentaba con rapidez. No existían sistemas modernos de ventilación, y quitar capas no era una opción. La vestimenta debía mantenerse intacta durante toda la ocasión. Por eso, los desmayos no eran un fenómeno aislado. No eran necesariamente resultado de un corset excesivamente apretado, como muchas veces se cree. En muchos casos, eran consecuencia de la combinación de factores: calor, presión, peso y falta de ventilación adecuada. Aún así, estas capas no se veían. Lo que el público percibía era una silueta perfecta, estable, controlada. Lo que no se percibía era todo lo que sostenía esa imagen, y todavía faltaba la parte más visible de todas. Porque después de todas estas capas, finalmente llegaba el vestido, la única parte que todos recuerdan. Después de todas las capas, finalmente aparecía lo que el mundo veía, el vestido exterior. Pero aquí hay un punto clave. Esa prenda, la más recordada hoy, era en realidad la última pieza de un sistema complejo, y por sí sola no tenía sentido sin todo lo que estaba debajo. El vestido victoriano no era una sola pieza simple. Podía estar compuesto por varias partes: corpiño ajustado, falda independiente o integrada, sobrefaldas, drapeados, lazos, pliegues y elementos decorativos que variaban según la década y la ocasión. La forma del vestido no dependía de su propia estructura.
dependía completamente de lo que ya había sido construido antes. El corset definía el torso, la crinolina o anquiña definía el volumen, las enaguas suavizaban la silueta. El vestido solo seguía esa base. En términos de materiales, aquí aparecían los tejidos más visibles y costosos. La seda era uno de los más valorados, no solo por su brillo, sino por su capacidad de reflejar la luz en interiores. El terciopelo añadía profundidad visual, especialmente en eventos nocturnos. El tafetán, con su textura más rígida, ayudaba a mantener formas estructuradas. El algodón y la lana también eran utilizados, especialmente en contextos menos formales. A partir de la segunda mitad del siglo XIX, los tintes químicos comenzaron a transformar la apariencia de los vestidos. Colores más intensos y variados se volvieron posibles, lo que amplió las opciones estéticas. Antes de eso, muchos tonos dependían de procesos naturales más limitados y costosos. El vestido también indicaba el momento del día. Durante la mañana, los tejidos eran más ligeros y los colores más discretos. Para la tarde se permitían más detalles, y en la noche los vestidos podían incluir telas más pesadas, brillo, escotes más amplios y adornos más elaborados. Nada de esto era aleatorio. Había reglas claras sobre qué usar, cuándo y cómo. Un error en la elección del vestido no era simplemente una cuestión estética, era una señal social. Podía indicar desconocimiento, falta de refinamiento o incluso una posición inferior dentro de la jerarquía. Además, estos vestidos no se lavaban con frecuencia. Debido a la complejidad de los tejidos y la confección, el lavado podía dañar la prenda. Por eso, las capas internas absorbían el sudor, protegiendo el vestido exterior. Esto hacía que la higiene dependiera más de lo que no se veía que de lo visible. El vestido, entonces, cumplía múltiples funciones al mismo tiempo. Era una presentación estética, era un indicador económico, era una señal social y también era una expectativa constante, porque no bastaba con tener un vestido, había que tener varios, y cada uno para un momento específico. Después de entender cómo era vestir uno, surge una pregunta inevitable. ¿Cuántos vestidos necesitaba realmente una mujer en la era victoriana? La respuesta no es simple, pero sí es reveladora. Una mujer aristócrata no tenía un único vestido principal. Tenía un guardarropa organizado por funciones sociales. Cada momento del día, cada tipo de evento, exigía una prenda específica. En promedio, una mujer de alta sociedad podía tener entre 15 y 30 vestidos, o incluso más, dependiendo de su riqueza y posición. Y no eran intercambiables. Había categorías claras: vestidos de mañana, más simples, tejidos ligeros, colores discretos; vestidos de paseo, diseñados para salir, con estructura pero menos ornamentación; vestidos de visita, usados en encuentros sociales formales durante el día; vestidos de cena, más elaborados, con detalles visibles; vestidos de baile, los más ornamentados, con telas finas y mayor exposición del cuello y los hombros; vestidos de luto, completamente negros, regulados por normas estrictas. Cada uno cumplía una función específica dentro de un sistema social rígido. Repetir un vestido en eventos importantes no era bien visto, no porque fuera imposible, sino porque indicaba limitaciones económicas o falta de refinamiento. En ciertos círculos, la repetición podía ser notada y comentada, pero esta realidad no se aplicaba a todas las mujeres. La diferencia entre clases sociales era directa y visible. Mientras una aristócrata podía elegir entre decenas de vestidos, una mujer de clase trabajadora podía tener uno o dos como máximo. Esas prendas debían servir para múltiples funciones: trabajo, vida cotidiana y, en algunos casos, ocasiones especiales. El desgaste era inevitable.
la sustitución limitada. En la clase media, la situación era intermedia. Existía un esfuerzo constante por adaptarse a las normas de apariencia, pero con menos recursos. Era común modificar vestidos antiguos, cambiar adornos o reutilizar tejidos para simular variedad. El número de vestidos, entonces, no era solo una cuestión de moda. Era un indicador directo de posición social. Cuantos más vestidos, mayor la capacidad de participar plenamente en la vida social de la época. Porque en ese contexto, no vestirse correctamente no era una opción, era una exclusión silenciosa. Y aún así, tener muchos vestidos no significaba libertad, significaba cumplir más reglas. Detrás de cada vestido perfecto, había un trabajo que casi nadie veía. La confección de un vestido victoriano no era rápida ni simple. No existía producción en masa para la alta sociedad. Cada pieza importante era hecha a medida, ajustada al cuerpo específico de la mujer que la usaría. El proceso comenzaba con la toma de medidas: pecho, cintura, espalda, largo de falda, proporciones del torso. Todo debía ser preciso, porque el vestido no era flexible. Tenía que encajar con exactitud sobre el corset y las estructuras internas. Después venía el corte del tejido, y aquí había un punto crítico. Los materiales eran costosos. La seda, el terciopelo o el tafetán no podían desperdiciarse. Un error en el corte significaba pérdida económica. Por eso, esta etapa requería experiencia. Luego comenzaba la costura. Aunque la máquina de coser ya existía en la segunda mitad del siglo XIX, gran parte del trabajo fino seguía siendo manual. Bordados, acabados, ajustes, todo se hacía a mano. Esto garantizaba precisión, pero aumentaba el tiempo de producción. Un vestido formal podía tardar días o semanas, pero lo más importante no era el tiempo. Era quien lo hacía. La mayoría de estos vestidos eran confeccionados por costureras. Mujeres que trabajaban largas jornadas, muchas veces entre 12 y 16 horas al día, en talleres pequeños o en casas privadas, bajo presión constante para cumplir plazos. El contraste era evidente. Una mujer vestía lujo visible. Otra mujer producía ese lujo en condiciones exigentes, y ese trabajo no era opcional. En muchos casos, estas costureras dependían completamente de esa actividad para sobrevivir. El pago no siempre era proporcional al esfuerzo. La competencia era alta y la demanda constante. Incluso dentro de la alta costura existía una jerarquía. Había modistas reconocidas, responsables del diseño y la supervisión. Y había ayudantes, encargadas de ejecutar gran parte del trabajo manual. Cada una ocupaba un lugar específico dentro del proceso. El vestido terminado ocultaba todo eso. No mostraba las horas de trabajo, no mostraba la repetición de movimientos, no mostraba el desgaste físico de quien lo había creado. Solo mostraba el resultado, pero ese resultado dependía completamente de ese trabajo invisible. Y aún así, incluso después de ser confeccionado, el vestido no estaba completamente listo, porque todavía tenía que cumplir con algo más, tenía que obedecer reglas. El vestido no era una elección libre, era un código. En la sociedad victoriana, la forma de vestir estaba regulada por normas precisas, muchas de ellas no escritas, pero ampliamente conocidas. No seguirlas no era un simple error de estilo, era una señal visible de desconocimiento social. Cada elemento comunicaba algo. El color indicaba estado, el tejido indicaba nivel económico, la forma indicaba actualidad o atraso. El momento del día definía lo que era aceptable y lo que no. Por ejemplo, el negro no era solo un color elegante, era principalmente el color del luto, y el luto no era una decisión individual. Estaba regulado por etapas.
Una mujer que perdía a un familiar cercano podía pasar meses, incluso años, vistiendo exclusivamente de negro, con tejidos específicos y sin adornos. A medida que el tiempo avanzaba, se permitían pequeñas variaciones, tonos más suaves, algunos detalles discretos, pero todo seguía un orden. El error no pasaba desapercibido. Usar un vestido demasiado elaborado durante el día podía interpretarse como exceso o falta de criterio. Usar algo demasiado simple en un evento nocturno podía indicar falta de recursos o desconocimiento de las normas. El vestido hablaba antes que la persona. También existían reglas relacionadas con la edad y el estado civil. Las mujeres jóvenes, especialmente solteras, tenían restricciones distintas a las mujeres casadas. Los escotes, los colores, los adornos, todo estaba condicionado por la etapa de vida. Incluso la forma de llevar los accesorios, guantes, abanicos, sombreros, seguía códigos específicos. Nada era completamente espontáneo. La vestimenta funcionaba como una extensión visible del orden social. Permitía identificar rápidamente la posición de una persona dentro de la jerarquía, su situación personal y su nivel de integración en ese sistema. Y ese sistema no era flexible, no se adaptaba a la persona se adaptaba a él. Vestirse correctamente significaba pertenecer, equivocarse significaba exponerse, pero había algo más. Porque estas reglas no solo organizaban la apariencia, también limitaban el comportamiento. Las reglas no terminaban en la apariencia, continuaban en el cuerpo. Porque todo lo que una mujer vestía condicionaba directamente lo que podía hacer. No era una consecuencia secundaria, era parte del diseño. El corset restringía el torso, la estructura limitaba el espacio, las capas añadían peso. El resultado era un cuerpo funcional, pero controlado. Caminar no era simplemente avanzar. Había que dar pasos más cortos, mantener el equilibrio y evitar que la falda se desplazara de forma incorrecta. La postura no era opcional, era impuesta por la estructura interna del vestuario. Sentarse implicaba una secuencia específica. No se podía simplemente bajar el cuerpo. Había que acomodar la falda, ajustar el volumen, controlar la caída de las capas. Un movimiento brusco podía deformar la silueta o generar una imagen considerada inapropiada. Subir escaleras exigía aún más atención. Las manos debían sostener parte de la falda. El equilibrio debía compensar el peso distribuido en la cintura. Y todo esto sin perder la apariencia de naturalidad. La velocidad también estaba limitada. No era posible moverse con rapidez. No era práctico correr. No era funcional reaccionar de forma inmediata ante imprevistos. El vestuario imponía un ritmo, y ese ritmo era parte de la expectativa social. Una mujer no debía moverse con prisa, no debía ocupar el espacio de forma desordenada, no debía mostrar esfuerzo físico. El vestido ayudaba a reforzar esas normas. Incluso las actividades más simples se veían afectadas. Entrar en un carruaje requería ayuda. Pasar por espacios estrechos implicaba cálculo. Permanecer de pie durante largos periodos generaba fatiga acumulada. Y aún así, todo debía parecer natural. No había margen para mostrar incomodidad. El control del cuerpo no era solo físico, era también visual. La apariencia debía mantenerse constante, independientemente del esfuerzo interno. El resultado era una forma de presencia muy específica, elegante, pero restringida, visible, pero limitada. Y sin embargo, este sistema no afectaba a todas las mujeres de la misma manera, porque mientras algunas eran limitadas por el vestido, otras eran definidas por la falta de él. Si esta historia te tocó, suscríbete y dime desde dónde la estás sintiendo. Todo este sistema no era universal,
No todas las mujeres vivían dentro de esas capas, estructuras y reglas, pero eso no significaba libertad, significaba otra forma de limitación. La diferencia entre clases sociales en la era victoriana no era abstracta, era visible, inmediata y constante, y la ropa era una de las formas más claras de percibirla. Una mujer aristócrata vestía múltiples capas, tejidos costosos, estructuras complejas. Su vestuario indicaba que no necesitaba trabajar, que tenía acceso a recursos, que pertenecía a un entorno donde la apariencia era una inversión. Pero una mujer de clase trabajadora no tenía esa opción. En muchos casos, poseía 1 o 2 vestidos como máximo. Esas prendas debían cumplir todas las funciones: trabajo, vida cotidiana y ocasionalmente algún evento social. No existía una división clara por categorías como en la aristocracia. El desgaste era parte del ciclo. Los tejidos eran más resistentes, pero menos refinados. La lana y el algodón eran comunes. La seda era prácticamente inaccesible. Las prendas eran reparadas, ajustadas, reutilizadas. Cada elemento debía durar lo máximo posible. La movilidad, en este caso, era necesaria. Una mujer que trabajaba no podía depender de estructuras voluminosas. No podía restringir sus movimientos de forma extrema. Su vestimenta debía permitirle caminar largas distancias, realizar tareas físicas y adaptarse a diferentes condiciones. Pero esa funcionalidad tenía un costo social. No vestirse de acuerdo con los códigos de la alta sociedad significaba no pertenecer a ese espacio, no ser considerada dentro de ciertos círculos, no tener acceso a determinados ambientes. La clase media se encontraba en una posición intermedia. Intentaba seguir las normas de apariencia, pero con recursos limitados. Era común modificar vestidos antiguos, añadir adornos nuevos, reutilizar tejidos para crear la impresión de variedad. La apariencia debía mantenerse, incluso cuando la base económica no lo permitía completamente. En todos los casos, la ropa seguía siendo un marcador social. No importaba si era abundante o escasa. No importaba si era compleja o funcional. Siempre comunicaba algo. En la aristocracia comunicaba estatus. En la clase trabajadora comunicaba necesidad. En la clase media comunicaba esfuerzo por pertenecer. El vestido no eliminaba las diferencias. Las hacía visibles. Y aún así, incluso dentro de este sistema tan marcado, había algo que cambiaba constantemente, porque la forma del vestido nunca era la misma. El vestido victoriano no era estático. Aunque hoy se perciba como un estilo único, en realidad cambió constantemente a lo largo del siglo XIX, y cada cambio no era solo estético. Exigía nuevas estructuras, nuevas prendas y nuevos gastos. En la década de 1840, la silueta era más contenida. Las faldas tenían volumen, pero aún no alcanzaban dimensiones extremas. El enfoque estaba en una forma más natural, con cierta suavidad en la caída de las telas. Pero eso cambió. A partir de los años 1850, la crinolina transformó completamente la silueta. El volumen se expandió de forma circular. Los vestidos comenzaron a ocupar más espacio físico, creando una presencia visual mucho más amplia. Este cambio no fue gradual en términos sociales, fue adoptado rápidamente en ciertos círculos, lo que generó una presión inmediata. Quien no se adaptaba quedaba fuera de la tendencia. Y adaptarse no era simple. No bastaba con modificar un vestido antiguo, era necesario adquirir nuevas estructuras, nuevos tejidos, nuevas piezas. La moda no solo cambiaba la apariencia, cambiaba el sistema completo del vestuario. En la década de 1870, la forma volvió a transformarse. La crinolina desapareció progresivamente y el volumen se desplazó hacia la parte trasera del cuerpo con la introducción de la anquiña. El frente se volvió más plano, mientras que la parte posterior se proyectaba hacia afuera.
Este cambio alteró nuevamente la forma de vestir, de caminar, de sentarse. Todo debía reajustarse, y el proceso no se detuvo. En la década de 1890, la atención se desplazó hacia la parte superior del cuerpo. Las mangas crecieron en tamaño, creando una silueta distinta, con énfasis en los hombros. Cada una de estas transformaciones implicaba algo más que estética. Implicaba adaptación constante. Una mujer que quería mantenerse dentro de las normas sociales debía actualizar su vestuario con frecuencia. No hacerlo significaba parecer desactualizada, fuera de lugar o desconectada de su entorno. La moda, entonces, no era opcional. Era una exigencia continua, y esa exigencia tenía un impacto directo, porque cada cambio tenía un costo. Cada cambio en la moda tenía un precio, y no era un detalle menor. Era una de las bases del sistema. Un vestido de alta calidad en la era victoriana podía costar el equivalente a varios meses de salario de un trabajador. No solo por el tejido, seda, terciopelo, tafetán, sino por la confección, el tiempo de trabajo y la precisión necesaria para ajustarlo correctamente al cuerpo. Y ese costo no incluía todo lo demás: corsets, estructuras, enaguas, accesorios. Cada elemento era una pieza adicional dentro de un conjunto que debía mantenerse completo y actualizado. La inversión no era única, era continua. Para la aristocracia, esto formaba parte de su vida social. Vestirse bien no era un lujo ocasional, era una obligación constante. La apariencia debía sostenerse en el tiempo, adaptarse a las tendencias, responder a cada evento. No hacerlo podía significar perder posición dentro de un entorno donde la imagen tenía valor. Para la clase media, el costo generaba tensión. Existía la necesidad de aparentar pertenencia, pero con recursos limitados. Esto llevaba a estrategias constantes: reutilizar telas, modificar vestidos antiguos, cambiar adornos para simular novedad. El esfuerzo no estaba solo en vestir, sino en parecer que se podía hacerlo sin dificultad. Para la clase trabajadora, el costo era una barrera. No existía la posibilidad de seguir las tendencias. La ropa debía ser funcional, duradera, resistente. El acceso a materiales finos o confección especializada era mínimo. Aquí, la vestimenta no representaba estatus, representaba supervivencia. En todos los casos, el vestido funcionaba como un indicador económico. No era solo una prenda, era una declaración visible de recursos, de posición, de posibilidades. Pero también era algo más, porque todo este sistema, las capas, las estructuras, las reglas, los costos, no operaba de forma aislada. Funcionaba como un conjunto que definía cómo debía verse una mujer y cómo debía comportarse. La elegancia no era espontánea, era construida. La libertad no era implícita, era limitada. Y lo que parecía belleza, en realidad era el resultado de un sistema completo que organizaba el cuerpo, el tiempo y el espacio. Un sistema que no se veía a simple vista, pero que estaba presente en cada vestido. Todos recuerdan los vestidos, la forma, el volumen, la elegancia, pero casi nadie imagina cómo era vivir dentro de ellos. Porque un vestido victoriano no era solo una prenda, era tiempo, era preparación, era precisión. Cada capa tenía una función, cada ajuste cambiaba la forma del cuerpo, cada detalle formaba parte de algo mucho más grande. Y quizá por eso, cuando hoy vemos esos vestidos, nos parecen perfectos, tan bien construidos, tan pensados, tan distintos a lo que usamos hoy, pero lo que vemos es solo el resultado final. Todo lo demás quedaba oculto. Y ahora dime, ¿crees que podrías vivir en esa época y vestirte así todos los días? ¿Te gustaría usar estos vestidos? ¿O prefieres la comodidad de hoy? Te leo en los comentarios.